Hoy en Radio Resultados. La Corte Suprema de Estados Unidos bloquea indefinidamente la ley antiinmigrante de Texas, SB 4. Donald Trump advierte de impuesto del 100% a autos chinos fabricados en México. Detienen en la Ciudad de México a El Chori, presunto líder de la Unión Tepito. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Esta es la cita con la información en Radio Resultados de este martes 19 de marzo. Le damos la bienvenida Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. Este martes en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a algunos pendientes que dejará en su administración y aseguró que su sexenio se acortará debido a que en cuanto se tengan los resultados de las elecciones comenzará la etapa de transición con el equipo del nuevo o la nueva presidenta. Porque la verdad a mí me quedan 2 meses y días, lo que queda para la elección, son 2 etapas. Una vez que haya presidente o presidenta electa, ya empieza la transición. Andrés Manuel López Obrador explicó que durante su gobierno los maestros dejaron de hacer paros como ocurría en sexenios anteriores. En el caso de la educación, ya no han habido paros, los maestros no han dejado de dar clases, se los tengo que agradecer mucho, han actuado con mucha responsabilidad. Porque independientemente de que se mejoraron las condiciones salariales, lo único o lo que más ayudó fue tratarlos como se merecen, con respeto. Y en el caso de los cadetes ahogados en Ensenada, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, afirmó que continúan las investigaciones y detalló que el director del centro de adiestramiento permanece recluido por varios delitos. El proceso de la investigación continúa. El responsable de eso, el director del centro, está detenido y hubo por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio quedó, pues se fue al fuero federal. El presidente reveló que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, hizo un llamado a los comandantes de región y de zona para pedirles que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos para evitar otro caso como el de los cadetes ahogados en Ensenada en una presunta novatada. Se llamó, él convocó a todos los comandantes de región y de zona y se trató el tema y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes de manera respetuosa pero también enérgica. Radio Resultados. Elecciones 2024. Reunirse con jóvenes en la Ciudad de México, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, afirmó que podemos ver hacia el futuro, podemos aspirar a más, podemos construir una sociedad próspera, de iguales y con justicia, y lo podemos hacer escuchando y siendo parte de una generación que cambie las cosas en este país. Maínez estuvo acompañado de los candidatos y candidatas al Senado y diputaciones, así como del aspirante al gobierno de la capital, Salomón Chertorivsky. Vamos a cambiar el guión de la contienda porque no puede ser que tengamos que elegir entre estancarnos en el México de hoy o regresar al México que la vieja política piensa que ya se nos olvidó. Podemos ver hacia el futuro, podemos aspirar a más, podemos construir una sociedad próspera de iguales y con justicia. Lo podemos hacer escuchando y siendo parte de una generación que cambie las cosas en este país. Desde la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la movilidad, la salud, la educación, el derecho al agua y el apoyo permanente en seguridad pública como ejes primordiales de la continuidad de la 4T en la Ciudad de México. Entonces vamos a apoyar
Decía en movilidad, en salud, en educación, en agua. Y es importante explicar por qué. Hicimos varias inversiones en la ciudad en agua potable, pero el problema es que llevamos 5 años de sequía prolongada y entonces está llegando menos agua del Cutzamala. La candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno trabajará para que regrese el Fondo de Infraestructura para Pueblos Indígenas, que en este sexenio desapareció el gobierno federal. Desde el municipio de Ticul, Yucatán, la ingeniera resaltó que este apoyo económico que existía en sexenios anteriores fue pieza clave para la construcción de caminos y sistemas de ampliación eléctrica en diversas comunidades rurales. Yo quiero decirles que ese fondo de infraestructura va a regresar para que todos los pueblos indígenas vuelvan a tener buenos caminos, se abran nuevos caminos para que podamos apoyar a las comunidades con sus bombas de agua, con sus sistemas de ampliación eléctrica. No queremos a ningún policía afuera de la clase media. Nacional. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó de manera indefinida la ley SB 4, que permite a policías estatales y locales de Texas realizar arrestos y deportaciones a cualquier persona sospechosa de haber cruzado ilegalmente hacia este estado. La legislación ha sido calificada como racista por la Casa Blanca y grupos defensores de los derechos humanos, así como violatoria de la Constitución de Estados Unidos y la ley federal, al interferir con el poder del gobierno estadounidense para regular la inmigración. Ante esto, la canciller mexicana Alicia Bárcena, a través de su cuenta de X, se congratuló de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Qatar concedió la libertad provisional a Manuel Guerrero Aviña, quien se encontraba preso por su orientación sexual. Así lo confirmaron sus familiares y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El ciudadano de nacionalidad mexicana y británica podrá seguir el proceso judicial fuera de la cárcel y continuar con su tratamiento para el VIH, después de que las autoridades cataríes se negaran a facilitarle el acceso a más medicamentos al encerrarlo en una prisión de Doha, la capital del país árabe. La Cancillería mexicana señaló que el juez le otorgó la libertad sin fianza tras una petición de la defensa de Guerrero Aviña el pasado fin de semana. Senadores del grupo parlamentario del PRI para pedir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a los grupos aeroportuarios de México que evalúen la posibilidad de exentar el cobro de la tarifa de uso de aeropuertos TUA a los pasajeros que viajen desde o hacia Acapulco durante el proceso de su reconstrucción. Esto ante la emergencia que representó el paso del huracán Otis. Los senadores explicaron que se deben encontrar medidas viables para que el puerto pueda volver a brillar como lo hacía antes de este desastre natural. Ciudad de México. Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, presunto líder del grupo delictivo La Unión Tepito, fue detenido este lunes y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Avenida Jardín en Azcapotzalco. Se trata de uno de los objetivos prioritarios porque la dependencia ofrecía una recompensa de 5 millones de pesos por su presunta participación en delitos como narcomenudeo, homicidio y amenazas y extorsión contra comerciantes del centro histórico. Información de los estados. Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon de manera intermitente la autopista del Sol en protesta por el asesinato de su compañero Yankee Cotán Gómez el pasado 7 de marzo a manos de policías estatales de Guerrero. Los manifestantes estuvieron bloqueando el paso vehicular de forma intermitente en ambos sentidos de la carretera, es decir, tanto rumbo al puerto de Acapulco como en dirección a la Ciudad de México. Estos bloqueos se realizan este lunes 18 de marzo cuando finaliza el puente largo. Al menos 2 cuerpos desmembrados fueron abandonados frente a letras turísticas del municipio de Cazones de Herrera, localizado en la zona norte del estado de Veracruz. Esto ocurrió la tarde de este lunes 18 de marzo en dicho lugar, donde de acuerdo con testigos, presuntamente un grupo armado a bordo de una camioneta tiró los restos humanos a plena luz del día en la plaza central frente al ayuntamiento de Cazones. Darío Cortés García, presidente de los camioneros de la Unión Local de Productores de Caña, fue asesinado este lunes en
Cuautla, Morelos, informaron fuentes policíacas. El asesinato de quien fuera secretario municipal de Gobernación en Cuautla se registró alrededor de las 10 horas, cuando dos sujetos a bordo de una moto le dispararon y posteriormente se dieron a la fuga con dirección a Yautepec, se informó. La noche de este domingo fue asesinada la comisaria regional de Pátzcuaro de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Cristal García Hurtado, así como dos de sus escoltas mujeres, sobre el tramo carretero Siragüen-San Juan Tumbio, informó la dependencia estatal. Las víctimas fueron decapitadas después de que incendiaron la patrulla en la que iban a bordo. La agresión fue cerca de la localidad de Santa Ana, Chapitiro. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó a la maestra Jesús Castro Gutiérrez como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la primera mujer en ocupar el cargo. Mediante un comunicado de prensa, se informó que cuenta con 25 años de servicio ininterrumpido dentro de la dependencia, en la que ha ocupado diversos cargos directivos. Economía. El expresidente Donald Trump advirtió que de llegar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, colocaría un arancel del 100% a todos los vehículos chinos que se lleguen a fabricar en México y se traten de vender en territorio estadounidense. Trump apuntó directamente al presidente chino Xi Jinping durante un discurso en un mitin en Dayton, Ohio, y como una nueva advertencia de la guerra comercial que podría existir si resulta ganador de la próxima contienda en Estados Unidos. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que para este martes se prevé evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, con oleaje de 2 a 3 metros de altura en Veracruz y las costas del Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Campeche, el norte de Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Además, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Fuertes y muy fuertes en localidades de Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Radio Resultados Internacional. Estados Unidos atribuyó las protestas en Cuba a una situación desesperada por los apagones y la escasez de alimentos y consideró absurdo que se le acuse de injerencia, afirmó este lunes un portavoz del Departamento de Estado. Mientras tanto, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Schiff, fue convocado este lunes a la Cancillería cubana por la conducta injerencista de Washington durante las protestas por los apagones y la escasez de alimentos registradas este domingo en Santiago de Cuba. El viceministro Carlos Fernández de Cosío comunicó a Schiff el firme rechazo a esta conducta injerencista del gobierno estadounidense y su embajada en Cuba ante asuntos internos de la realidad cubana, afirmó la Cancillería en un comunicado. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, del Partido Socialdemócrata, anunció este martes en la reunión ministerial de esta cartera en la base aérea estadounidense en Ramstein un paquete de ayuda alemán por un valor de casi 500 millones de euros para Ucrania. Esto incluye 10,000 cartuchos de munición de las reservas de la Bundeswehr, más otros 180,000 cartuchos que se entregarían antes de finales de este año. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede encontrar una compañía de seguros que suscriba su fianza para cubrir la enorme sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York, dijeron sus abogados a un tribunal de apelaciones de Nueva York. Los abogados de Trump dijeron que se ha puesto en contacto con 30 aseguradoras para respaldar la fianza que vence a finales de este mes. El importe de la sentencia con intereses supera los $464 millones y muy pocas compañías de fianzas considerarán una fianza de algo que se acerque a esa magnitud, escribieron los abogados de Trump. Gracias por acompañarnos. Estas fueron las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña.